Vamos a hacer un pequeño viaje mental. Cerremos los ojos e imaginemos un mercado medieval a pleno rendimiento. Carros chirriando, mercaderes a grito pelado, un bullicio tremendo, y en medio de todo este jadeo hay un problemón enorme. Resulta que prácticamente todo el mundo se llama igual: Pedro, María, Juan y poco más. Bienvenidos a esta explicación donde vamos a desgranar el fascinante origen de algo que hoy, la verdad, damos por sentadísimo. Vamos a ver cómo la humanidad pasó de tener un solo nombre a montar todo un sistema de identificación a nivel global. ¡Arrancamos! Claro, la magnitud del lío era monumental. Pensemos en los pobres censistas medievales, que se enfrentaban a un desastre logístico de proporciones épicas. La población crecía a lo loco, las ciudades se expandían sin parar, y eso de tener un único nombre de pila, pues había dejado de funcionar por completo. Era literalmente imposible saber quién era quién, a quién le tocaba pagar impuestos o de quién era esa parcela de tierra al final del camino. Es que la escena diaria era un caos absoluto. Alguien gritaba «Pedro» en mitad de la plaza y de repente 50 personas se daban la vuelta a la vez. Y aunque hoy nos suene a sketch de comedia, en aquella época era una pesadilla administrativa con todas las letras. Hacía falta una solución y la necesitaban para ayer. La sociedad pedía a gritos una forma de etiquetar a la gente para siempre. Y este es el recorrido que vamos a hacer hoy. 1. El caos de los nombres. 2. Las 4 categorías principales. 3. El significado oculto. 4. Apellidos curiosos y reales. Y 5. Más que una etiqueta. Empezamos con el punto 1, el caos de los nombres, una pesadilla logística. Para entender el contexto tenemos que irnos directos a la Edad Media, justo cuando el sistema antiguo estaba a punto de estallar. Y aquí la cifra clave es 1000. Hace más o menos 1000 años, la población en Europa pegó un estirón tan bestia que los nombres de pilas se quedaron cortísimos. Fue en este momento crítico cuando nació el concepto del segundo nombre. Hablamos de una innovación administrativa que, ojo, está al nivel de la invención de la imprenta o de la moneda, y se diseñó puramente para poner un poco de orden en semejante caos demográfico. Pasamos al punto 2, las 4 categorías principales. El sistema. Porque cuando las autoridades dijeron «basta, necesitamos orden», se sacaron de la manga una estructura que es brillante. Básicamente, crearon 4 grandes pilares para la identidad familiar. Primero, los patronímicos, es decir, ser hijo de alguien. Segundo, los toponímicos, vinculados a la geografía. Tercero, los oficios, basados en el trabajo. Y cuarto, los apodos y rasgos de apariencia física. Con estas 4 cajas, literalmente, consiguieron archivar a toda la población mundial. Vamos a detenernos en los patronímicos. La salida más fácil y rápida era identificar a alguien por el nombre de su padre. Y lo más alucinante de esto es ver cómo diferentes culturas llegaron exactamente a la misma solución. En español se tiró del sufijo «ez», así que un Rodrigo es, literalmente, el hijo de Rodrigo, y Martínez, el hijo de Martín. Pero es que si miramos al inglés, usan son, creando apellidos como Johnson, el hijo de John. Y en los países escandinavos, el sen nos da Andersen, hijo de Anders. Idiomas totalmente distintos resolviendo el problema con la misma genialidad. El segundo grupo son los toponímicos. Aquí es donde el entorno geográfico se convertía en el sello de una familia para toda la vida. Si los abuelos vivían cerca de un río, pues ala, apellido Rivera al canto. Si vivían en la montaña, Montes. Otros cogieron el nombre del terreno, como Soto, que es un bosque pequeñito, o de algún edificio cercano, como Iglesias. Y bueno, luego están los que directamente pillaron el nombre de su ciudad, como Sevilla, Toledo o Madrid. Básicamente, el mapa dictaba quién era cada uno. El tercer grupo es de los más curiosos a nivel sociológico, los oficios. El trabajo de una persona era su identidad, así de claro. Si el pueblo necesitaba herraduras, ese señor pasaba a ser Juan el Herrero. Y de nuevo, esto es global. El herrero, en español, es Smith en inglés y, aunque no lo parezca, es Ferrari en italiano. Como la forja era tan absolutamente crucial en aquella época, este es el apellido más común en un montón de idiomas. Lo mismo pasó con los que hacían zapatos, que pasaron a ser zapatero o Schumacher, y los del molino, molinero o Miller. Y llegamos al cuarto grupo, que es donde la cosa se ponía personal de verdad. Los apodos y rasgos. Aquí es donde una característica física o incluso la forma de ser de alguien quedaba grabada en piedra para sus tataranietos. Si un ancestro se quedó canoso muy joven, le dejó a su familia el apellido Cano. Si alguien tenía muy malas pulgas o era muy valiente luchando, se quedó con Bravo. Y alguien de constitución más fina, pues dio origen a los Delgado. Imaginemos un rasgo del momento congelado en el tiempo para siempre. Vamos al punto 3, el significado oculto. Orígenes secretos. Porque seamos sinceros, la historia es bastante irónica. Resulta que muchos apellidos que hoy nos suenan súper elegantes o poderosos esconden unos orígenes humildes que no nos esperamos para nada.
Fijémonos en este contraste, es buenísimo. Cogemos García, que es de los más comunes, pues viene del vasco arts y en su origen era un nombre de guerrero que significaba oso. Luego está López, que viene del latín lupus, o sea, hijo de lobos. Pero el que se lleva la palma es Kennedy. Hoy en día escuchamos este apellido y pensamos en la realeza política de Estados Unidos, ¿verdad? Pues su origen gaélico significa, literalmente, cabeza fea o cabeza deformada. Un inicio un tanto peculiar para un apellido que hoy tiene tantísimo prestigio. Entramos en la sección 4. Apellidos curiosos y reales. El muro de la risa. Porque hay veces que parece que el funcionario de turno que repartía los nombres se levantó con el pie izquierdo o simplemente tenía ganas de broma. Si repasamos los registros oficiales, encontramos verdaderas joyas. Pancorbo, por ejemplo, es un toponímico de una zona de Burgos, pero hay que reconocer que fonéticamente suena a pan torcido. Pies planos es el caso perfecto de un rasgo físico que le ha tocado arrastrar a toda la descendencia. Grasa seguramente era el apodo de alguien próspero, o tal vez del carnicero del pueblo. Y luego hay apellidos históricamente muy cargados, como mata judíos, que refleja directamente la cruda época de la Inquisición, o verdugo, un oficio real que, seamos honestos, hoy nadie pondría con orgullo en su árbol genealógico. Absolutamente todo quedaba registrado. Y es que la burocracia no tenía piedad ninguna. Un apellido como Casasnovas suena de maravilla, hasta que, tal y como consta en los registros, a alguien se le ocurre llamar a su hijo Aquiles, dando como resultado el genial, pero un tanto desafortunado, Aquiles Casasnovas. Además, ver apellidos oficiales como Cabezón, Feo o Malaver nos deja clarísimo que, a la hora de repartir estas identidades permanentes, la compasión no estaba en el manual del funcionario medieval. Y llegamos a la sección 5. Más que una etiqueta, la cápsula del tiempo. Ha llegado el momento de darle una vuelta a qué significa todo este sistema en nuestro día a día actual. El punto fundamental con el que debemos quedarnos es este. Un apellido no es un simple trámite burocrático, ni un código de barras en el pasaporte. Es, literalmente, una cápsula del tiempo. Esa palabra que nos acompaña desde que nacemos tiene dentro la historia de un antepasado lejano. Siglos después, nos sigue chivando si un tatarabuelo vivía en lo alto de una colina, si se dejaba la piel haciendo herraduras en una fragua o si simplemente era conocido por tener un carácter de perros. Es una conexión directa, un hilo ininterrumpido que nos une con ese pasado medieval. La próxima vez que escuchemos Pasar Lista, ya no iremos solo nombres al azar. Lo que estaremos escuchando será un catálogo fascinante de montañas, de lobos, de herreros y de oficios que ya casi ni existen. Y esto nos deja con una reflexión final espectacular, sabiendo cómo funcionan los patronímicos, los oficios y los apodos. ¿Qué historia secreta se esconderá detrás de los apellidos que nos rodean cada día?